Estados Unidos no contribuirá a legitimar otro fraude electoral de Maduro, dice Pompeo. Estados Unidos no contribuirá a legitimar otro fraude electoral en Venezuela, dijo el jueves el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo, tras la invitación del gobierno de Nicolás Maduro a la ONU y la Unión Europea para observar las elecciones legislativas de diciembre. Nosotros y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro, afirmó Pompeo en un comunicado. Estados Unidos, que junto a unos 60 países desconoce el mandato de Maduro por considerarlo resultado de un fraude, exige a Caracas la realización de elecciones libres y justas para restaurar la democracia. El secretario de Estado estadounidense dijo el miércoles a periodistas que 34 países se pronunciaron a favor de un gobierno de transición en Venezuela para asegurar comicios transparentes. Pompeo negó en su comunicado del jueves que esas condiciones estén dadas, un día después de que el canciller venezolano Jorge Arreaza dijera que existen amplias garantías para los comicios del 6 de diciembre y que se invitó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, para que participen como observadores. Maduro levantó el martes medidas judiciales contra más de un centenar de opositores, 26 de ellos diputados, algunos exiliados después de que les retiraran su inmunidad. Además se vio varios colaboradores del jefe parlamentario y líder opositor Juan Guaidó. Pero Pompeo rechazó que la situación en Venezuela cambie con la liberación de un centenar de venezolanos, ninguno de los cuales debería haber sido encarcelado, ni un solo día. El anuncio del régimen de Maduro de la desestimación condicional de los cargos penales contra aproximadamente un tercio de los presos políticos que tiene no resuelve ni siquiera aborda la crisis política subyacente, señaló, subrayando que arbitrariamente el régimen puede rescindir este beneficio. Destacó que Guaidó y otros dirigentes opositores como Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio siguen amenazados, acosados y acusados por el régimen, y dijo que los cargos contra el diputado Juan Requesens no fueron desestimados y permanece bajo arresto domiciliario. Además, indicó Pompeo que el gobierno de Maduro no liberó a ningún líder chavista o sindical destacado, ni a ningún miembro del ejército, a pesar de su desproporcionado número entre los presos políticos. También recordó que el Consejo Nacional Electoral designado ilegalmente permanece bajo un estricto control del régimen, y consideró que no hay libertad de prensa, expresión o reunión. Condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble siguen ausentes. Para los presos que fueron liberados, regresar a casa es un día para celebrar, pero aún así la condición de la democracia en Venezuela sigue siendo terrible, dijo Pompeo. Instamos a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas para unas elecciones libres y justas, enfatizó. El Banco Central de Venezuela, bajo control chavista, admitió que la inflación acumulada llegó al 491,9%. El dato del emisor contrasta con el que ofreció a mediados de agosto el Parlamento, de mayoría opositora, y que ubicó el índice en 843,44% en los primeros 7 meses de 2020. El Banco Central de Venezuela informó este martes que la inflación de julio pasado cerró en un 19,6%, por lo que el índice acumulado hasta ese mes alcanzó los 491,9 puntos en el país caribeño, que enfrenta años de recesión y crisis económica. En el mismo reporte, el emisor señaló, después de meses sin brindar los datos de la inflación en el país, que el dato de junio se ubicó en 25,1%, de acuerdo con el economista venezolano Jesús Cacique. De los números del BCB se desprende que la inflación interanual se ubica en 2.358,5%, mientras que los rubros de salud y alimentación alcanzaron picos de acumulados de 615,5% y 505,8% respectivamente. Pero la inflación acumulada que reporta el BCB contrasta con la que ofreció a mediados de agosto el Parlamento de Venezuela,
que controla la oposición y que ubicó el índice en 843,44% en los primeros 7 meses de 2020. De igual forma, son distintos los números relacionados con la inflación interanual, que de acuerdo con el Parlamento se ubicó entre julio de 2019 y julio de 2020 en el 4.099%. El diputado opositor Ángel Alvarado dijo recientemente a EFE que en Venezuela estaba en marcha un tarifazo, al denunciar el vertiginoso incremento de los precios. La gente no solo consume alimentos, también consume servicios, que son de mala calidad porque nunca se ajustaron y ahora que se ajustaron son malos, añadió, al explicar que los servicios de telefonía móvil e internet fueron los ítems que experimentaron mayores incrementos. Los servicios públicos y otros como la telefonía y el internet mantuvieron durante años grandes subsidios en Venezuela, lo que abarató sus costos al público, pero atentó contra la reinversión para la mejora. Venezuela atraviesa desde hace más de un lustro la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y escasez puntual de algunos productos, fenómenos que ocasionaron el éxodo de más de 4 millones de ciudadanos, según datos de la ONU. El régimen de Nicolás Maduro achaca los problemas del país a una presunta guerra económica, pero la oposición venezolana lo acusa de la crisis al tiempo que le pide renunciar al poder. Negociaciones positivas para seguir avanzando, dijo Europa sobre diálogo entre Maduro y Capriles. El anuncio de las negociaciones consideradas exitosas por Enrique Capriles y Nicolás Maduro provocó diversas interpretaciones y reacciones, sobre todo en relación con las intenciones políticas del encuentro. Una de especulaciones es la posible participación de Capriles en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, de los que gran parte de la oposición ya adelantó que se ausentará por considerarlas fraudulentas. Solo algunos líderes opositores estarían evaluando participar de las elecciones para renovar la Asamblea Nacional. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó positivamente las negociaciones. La excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes, escribió el diplomático europeo. Estados Unidos por su parte sostuvo que Nicolás Maduro no merece elogios por liberar a unos pocos opositores políticos, poco antes de una votación legislativa, cuando muchos más opositores permanecen en prisión. Todos estos presos deben ser liberados de manera inmediata e incondicional, remarcó el Departamento de Estado en un comunicado. La restauración de los derechos constitucionales de los que fueron despojados ilegalmente no es digna de aplausos, añadió el comunicado de la administración del presidente Donald Trump. Maduro por su parte invocó al héroe de la independencia de India, Mahatma Gandhi, para explicar el perdón a sus opositores y explicó que sus acciones se deben al interés por avanzar en el diálogo y en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral en los comicios parlamentarios. Quiero la paz, quiero democracia para Venezuela, quiero participación, para avanzar en la creación de la confianza. Uno hace la paz con su enemigo, agregó Maduro, parafraseando a Gandhi. Nuevo reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela está cerca de alcanzar las 400 muertes por coronavirus. Con 7 nuevos fallecimientos, el país totaliza 398. Estos números contrastan con los que ofreció el lunes la oposición y que cifran en al menos 778 los decesos por COVID-19. Venezuela registró en las últimas 24 horas 7 nuevos fallecimientos por la COVID-19, por cuanto la cifra total de muertos por esta enfermedad ascendió en el país caribeño a 398, informó este martes la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Tenemos que reportar otras 7 personas fallecidas por la COVID-19, dijo Rodríguez en un contacto telefónico con la televisión estatal BTV. La funcionaria señaló que 2 de estos fallecimientos se produjeron en el céntrico estado de Miranda, 2 en el occidental estado de Táchira, 2 más en la suroccidental región de Apure y otro en Caracas, el epicentro de la pandemia en Venezuela. Pero las 398 muertes que reporta el régimen de Nicolás Maduro contrastan con los números que ofreció el lunes la oposición venezolana y que cifran en al menos
778 los fallecimientos por la acción de COVID-19 en el país sudamericano. El número de fallecidos real es de 778 venezolanos que han perdido su vida por la COVID-19, dijo en una rueda de prensa virtual el diputado opositor José Manuel Olivares, nombrado comisionado para la salud y atención sanitaria a los migrantes por el líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino. Olivares también dijo el lunes que Venezuela es el país de la región que menos pruebas PCR hace para detectar la COVID-19 y el más lento de entregar los resultados, con tiempos que varían entre los 15 y los 20 días, o incluso más.